Por primera vez y en exclusiva para televisión habla el hombre que entregó al capo más buscado del narcotráfico en la década de los 90, Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali. El testigo secreto protegido hoy por los Estados Unidos y quien se infiltró en las entrañas de esa organización reveló detalles desconocidos del proceso 8000, del expresidente Samper y hasta del montaje que se le hizo al entonces comandante del bloque de búsqueda con una amante. Entrevista exclusiva con Yolín Macenis. Vamos a demostrar que somos una nación de gente buena. El Cartel de Cali fue una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo que llegó a exportar cientos de toneladas de cocaína al exterior. En los años 80 se enfrentó en una guerra a muerte contra su archienemigo, el capo Pablo Escobar. Logró infiltrarse en las más altas esferas del poder político del país. Para mí lo importante era acabar con esa organización. Era una cosa de conciencia para mí. Y era una cosa también de raciocinio. Él es Jorge Salcedo, dio por primera vez la cara a una cámara de televisión y lo hizo para relatar la historia jamás contada sobre cómo cayó el máximo jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, y cómo lo entregó a la DEA. ¿Usted sabe en este momento dónde está Miguel? Le dije, sí sé. ¿Cómo lo sabe? Expliqué mi rol, me creyeron. Salcedo es el primer testigo secreto de Estados Unidos de quien se conoce su identidad. Hace 21 años recibió una millonaria recompensa por entregar al número 1 de esta organización. Luego de esta arriesgada operación cambió su nombre, su vida, su historia y la de toda su familia y tuvo que dejar el país para radicarse en un lugar desconocido en Estados Unidos. Es difícil, al principio uno echa de menos las cosas más inmediatas. También uno se hace a las costumbres, los hijos crecen, toman unas vidas completamente normales, se gradúan, establecen familias. Entonces aparecen una nueva cosecha. ¿Todos cambiaron de nombre, de identidad? Todos. Es muy extraño para uno. Al principio sí, identidad. pero se vuelve una cosa tan natural que uno aprende a manejar como manejar un carro, pues uno tiene que estar que primero hundo esto y que ya ahora usted casi no entiende cuando lo llaman por Jorge. Sí, me cuesta el trabajo. ¿Te diste cuenta ayer? ¿Usted ya entiende por su nuevo nombre? Sí, claro. Viajó durante varias horas, cambió de rutas y hoteles para no ser detectado y poder llegar a su cita secreta con RCN. Después de todos estos años como testigo de la DEA, todavía tiene que acogerse a las medidas que las autoridades en este país le impusieron. Sí, hay una muy rigurosa vigilancia y protección hacia uno, hacia los medios electrónicos, sus teléfonos, sus emails. Se monta una fachada totalmente diferente, cambio de nombre, teléfonos que son ficticios y que están sometidos a total vigilancia. ¿Quién está averiguando por fulano, por este teléfono, por este email, por esta cuestión? Eso prende alarmas. Es una vida azarosa y es una vida de desengaños. Él siempre guardó silencio para protegerse, pero ahora con el paso del tiempo y bajo la protección de Estados Unidos, contó lo que por años guardó. Durante 6 años se metió en las entrañas del Cartel de Cali y arriesgando su vida se convirtió en doble agente. Era informante de la DEA mientras le hacía creer a Miguel Rodríguez que era uno de sus hombres más leales. Su principal misión era tal vez la más peligrosa, entregar a las autoridades de Estados Unidos al máximo jefe del Cartel de Cali y cobrar su recompensa. De un cartel no se puede salir. No hay forma de salirse. O porque sabe mucho, o porque creen que sabe mucho. Así que no hay forma.
Este hombre, que ya casi llega a los 70 años, trabajó durante 6 en esta organización. Ingresó para llevar a cabo una misión que confiesa le atraía: acabar en su finca de recreo en Nápoles con la ayuda de unos mercenarios ingleses, con el capo que en los años 80 sembraba el terror en el país, Pablo Escobar. Los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Sentí simpatía por tener la oportunidad de participar en eso, que era, también lo veía yo, una forma de ayudarle al Estado en lo que no podía hacer, no lo estaban haciendo. ¿Ese es el inicio de su carrera en el cartel de Cali? Es. Ya lo dije, eso fue como un punto de quiebre que ha tenido repercusiones para toda mi vida. ¿Cómo fue el primer plan para acabar con Pablo Escobar? Ese plan ya estaba definido y maquinado por las personas del cartel de Cali. Habían definido que Pablo Escobar sería y podía ser atacado debido a su rutina en la finca de Nápoles. Sería un ataque aéreo por comandos. Helicópteros llegarían y personal muy especializado se tomaría la casa, avanzarían con un gran poder de fuego, y en la cerca, que era para también una medida de protección para que entraran allí, era también una jaula para ellos. Este plan fue abortado porque uno de los helicópteros se accidentó. Meses después se intentó uno más y le encomendaron conseguir las armas en El Salvador para bombardear a la catedral donde estaba detenido Pablo Escobar. Quedé sorprendido cuando vi la inmensa cantidad de bombas que había en una zona abierta, que eran movidas con un montacargas. Esas eran misiones que ellos recibían a diario. Hay que lanzar 30 bombas, vamos a hacerle. En el momento en que las bombas iban a ser trasladadas a Colombia, el plan falló una vez más. Llegó un avión Super King ejecutivo con una puerta muy pequeña, y encima de todo tenía un galley muy lujoso, que era como un minibar adentro, que hacía casi que imposible la introducción de ese equipo pesado y largo adentro del avión. El piloto ya dijo que no tenían forma de llevar eso, así que el piloto toma la decisión, dice: no, nos vamos, me voy. Salcedo fue capitán de la reserva, y cuando fue reclutado por el cartel de Cali, su papá era el reconocido general del ejército Jorge Victoria. Yo soy hijo de un general, y eso, sí, retirado con prestigio. ¿Ejército? Sí, un general del ejército retirado. ¿A usted, su familia, sus hijos, su papá o su esposa algún día le echaron en cara lo que usted hizo, que les cambió la vida a ellos? Sí, eso me dolía. Él siempre fue un hombre de hogar, pero también tenía como una parte de su existencia muy importante el grupo de amigos de su vida eterna, de su vida militar, con quienes compartía tanto. Era un aficionado de las armas y de los aparatos electrónicos. Fue así como dice que logró crear una red interna de comunicaciones entre los familiares y empleados del cartel con un sistema de radioteléfonos. Esta posición lo logró ubicar en un puesto privilegiado para conocer los movimientos de la organización. ¿Eso le permitió a usted conocer de cerca las entrañas del cartel? Sí, porque yo empecé a ser utilizado para mantener la reserva y la responsabilidad de los desplazamientos que ellos iban a hacer, particularmente Miguel, que, entre otras cosas, era la persona más ejecutiva de todos ellos cuatro. En cierta forma, era el verdadero jefe del cartel. Afirma que en muchas oportunidades transportó a políticos y personalidades importantes que se reunían con su jefe. Y fue testigo de excepción de la infiltración del dinero del narcotráfico a la campaña del expresidente Samper. Samper, presidente, porque es el tiempo de la gente. Samper, presidente. Yo allá vi al señor Medina, yo vi a Giraldo, yo vi a Mestre. Era tal la ambición de estas personas que iban a Cali con una sola intención, que no les importaba quedar en los registros de los cheques que juiciosamente llevaba el cartel. Gracias a esto quedó suficiente evidencia para que naciera el famoso Proceso 8000. Nunca había efectivo.
A mí me parecía un absurdo que ellos estuvieran entregando cheques y los otros recibiendo cheques, pero nunca vi una objeción, jamás. Además afirma que a Cali llegaban a buscar a los hermanos Rodríguez cantantes, actrices, humoristas y muchos políticos que fueron enjuiciados en esa época. Pero asegura que recuerda especialmente a alguien que no fue nombrado en los medios en esos años, el exalcalde Samuel Moreno. Y lo vi haciendo cola para entrar a hablar con Miguel y Gilberto ese día. Muy silencioso estuvo, como una estatua. No habló con nadie. ¿Usted lo reconoció cuando lo vio? Sí, claro, yo sabía muy bien quién era él. Hoy es la última y siga. ¿Cree que va a salir libre? Asegura que un día el ex senador Eduardo Mestre también viajó a Cali a encontrarse con el jefe del cartel. Salcedo lo recibió y mientras esperaba que lo atendieran, Mestre le lanzó una frase que aún retumba en su cabeza. Y me sorprendió que fue tan explícito. Me dijo, pues precisamente la razón de mi viaje es que traigo un mensaje del presidente que les manda a decir, no se vayan a dejar capturar porque no hay nada que yo pueda hacer. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Dice que los Rodríguez todo lo manejaban con objetivos y tenían claro que podían incidir en el gobierno Samper al más alto nivel para resolver su problema político con una baja condena en Colombia. ¿Usted cree que ellos se cercioraron de que el destinatario, en este caso era Samper, supiera que ellos habían enviado ese dinero? Claro que sí, no me cabe la menor duda. ¿Por qué no le cabe la menor duda? Porque ellos eran personas que trabajaban bajo objetivos y el objetivo era que esto se sepa y que produzca la reacción. Sí la iba a hacer. O sea, ellos se aspiraban a tener el más alto nivel de poder sobre el gobierno y lo representaba el presidente. No olvida el día que capturaron a Gilberto Rodríguez y en los noticieros apareció la imagen del entonces presidente Samper celebrando el operativo. Y el presidente Samper salió a brindar por esa captura con champaña. Le oí decir las groserías más grandes del mundo a Miguel respecto a Samper. No lo quiero decir en cámara porque suena muy feo, pero la conclusión. Este señor no nos sirvió para nada, este señor se acomodó a la parte fácil, nos quitó el billete y es un desgraciado. Además recuerda que Julián Murcillo, el contacto del cartel con los políticos, aseguraba que ya le había entregado dinero a Samper en otra campaña. Y Julián me dijo, pues hombre, en el pasado yo estuve presente y me tocó llevar la plata que se le dio cuando él era precandidato. ¿Que se le dio a quién? A Samper. Él había sido precandidato años antes y ellos apoyaron esa campaña también. No necesito que ninguna persona al margen de la ley cuestione o certifique mi honestidad. Julián me dijo que él le había dado y que le constaba que habían entregado un maletín con $100.000. Habiendo contado eso, contestó mi pregunta con una frase que siguió. Dijo, sería muy desgraciado si se tuerce. Eso fue lo que dijo él. Hoy quiero anunciarle a Colombia y al mundo entero que con la captura de Miguel Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali ha muerto. Este es un triunfo de Colombia, de todos y de cada uno de ustedes, los colombianos. Y llegó tanto en el mundo del AMPA que fue pieza clave para tenderle una trampa al coronel Alfonso Velázquez, jefe del bloque de búsqueda del ejército que los perseguía. Lo grabaron mientras mantenía relaciones con un amante, quien terminó siendo un espía del cartel de Cali. Se sabía que iba a haber un encuentro tal fecha, tal día, y que culminaría como muchos otros habían acabado siempre en lo mismo. Entonces, así las cosas, hablé con el dueño del motel y se instalaron cámaras en una habitación. También pusimos como empleado del hotel una persona que sabía cuando llegara el carro tal, tenía que ser dirigido a esa habitación. Se volvió chiste y entonces era exactamente más allá de lo que ellos necesitaban, que era establecer una forma de chantaje
hacia el coronel. Pues realmente una trampa en la que aprovecharon una debilidad humana para filmar eso, filmar una intimidad de un hombre que fue débil con una mujer. Cuando ustedes ven que el coronel Velázquez sale ante la prensa y dice que fue víctima de un soborno, de un intento de soborno del cartel de Cali, ¿qué dicen ellos? ¿Se nos dañó el plan? Pues eso ellos no se enteraron por la prensa. El mismo sargento Valencia llamó a decir: mi coronel está sumamente nervioso, mi coronel se ha fumado 4 paquetes de cigarrillo y mi coronel se fue a hablar con sus superiores a contar qué estaba pasando. ¿Ellos qué dicen? No, la reacción de ellos fue de sorpresa en cierta forma. Ellos pensaban que iba a haber un ablandamiento y el coronel se jugó su carrera, su prestigio en admitir su error. Durante años se conoció en detalle la forma de actuar y algo determinante. Asegura que sabía cómo y a quiénes sobornaba el cartel para conseguir sus propósitos y evadir a las autoridades. En el bloque de búsqueda de la policía era fundamental la información tan precisa que le daba un capitán de apellido Buitrago. Le decíamos el buitre. ¿Y qué información les pasaba a él? ¿Qué allanamientos habrá hoy? ¿Qué teléfonos están interceptados? ¿Qué placas de automóviles están siendo vigiladas? Se tomaban los correctivos de inmediato. ¿Siempre fue a nivel de oficiales, de capitanes, de mayores? ¿Se supo de generales? En alguna época se habló de pronto ellos tenían infiltrado altos generales. Muy cuidadosos eran ellos en pronunciar los nombres y también era yo muy cuidadoso en entrar a preguntar. ¿En el ejército quién los ayudaba? Era un sargento ayudante del coronel Velázquez y de los otros comandantes que hubo previamente, un sargento Valencia, de inteligencia. Era tal la efectividad de estos informantes que los hermanos Rodríguez, los hombres más buscados en ese momento por la policía, el ejército, la DEA, la CIA y la Interpol, confiaban ciegamente en sus datos y paradójicamente tenían tiempo hasta de acomodar sus agendas a su antojo por el pleno control que tenían sobre los seguimientos que hacían en su contra. En una oportunidad se supo que iba a haber un allanamiento en una de las casas en que vivió por mucho tiempo Miguel, y también se supo que eso ocurriría a las 3 de la tarde. Y él alcanzó y dijo: no se preocupe, alcanzo a almorzar y me voy. Y también fue el hombre detrás del famoso operativo que se realizó en el edificio Santa Rita de Cali, del cual Miguel Rodríguez logró escapar después de casi 2 días de allanamientos en los cuales participaron agentes de la DEA. Ese día casi logra su difícil misión de entregar al número 1 del cartel, pero algo falló. Miguel Rodríguez no aparecía. Él está escondido en una caleta que queda en un baño entre una pared, en un tipo de caleta que ni los de la DEA ni los de la policía conocían. Taladraron algo, la DEA se da cuenta de que ahí tiene que estar por cuestión de dimensiones y la información que yo les doy. Ese día Salcedo se jugaba sus últimas cartas y cuando se enteró de que las autoridades cancelaron el operativo, llamó desesperado a los agentes de la DEA que eran su contacto para que siguieran buscando. Su vida estaba en juego. Entonces yo tengo que cambiar mi plan de una manera drástica. Nadie sabía, ni siquiera ellos, que en ese escritorio que estaba ahí se guardaba, digamos, el rescate que Miguel tenía y que cargaba para todo lado. Eran los documentos de todos los cheques a todas personas giradas por razón de qué. Le dije a ellos: rompan ven ese escritorio, es uno rojo, de madera roja grueso. Me decía: ahí está. Le dije: rómpalo, y me creí. Lo rompieron y cobraron toda la confianza en mí. Mi intención era que el oficial a cargo de la policía, que yo pensaba que era Serrano, dijera: el informante es 1A. Hay que creerle, vamos a ir, no nos vamos. Era una caleta tan secreta que ni el mismo Salcedo sabía que existía. Cuando la DEA quiso romper paredes para encontrarla, llegó un personaje que cambió el rumbo del operativo. El infiltrado del cartel de Cali en la policía. Aparece Buitrago en escena, más un fiscal que llega a cuestionar a los gringos porque están taladrando y que eso no está en la orden del allanamiento. Ellos salen huyendo
porque el fiscal amenaza con que los va a detener. Ellos se dan cuenta del problema internacional. Aprovechando la expulsión de los agentes de la DEA, el capo logró escapar. En su afán dejó en el piso las toallas con las huellas de sangre de las heridas que le hicieron cuando taladraron las paredes y un tanque de oxígeno con el que resistió en la caleta durante casi un día. Se comunican conmigo, me dicen, estamos de viaje para Bogotá. Le pregunto, ¿lo cogieron? Me dicen, no. Ellos se sintieron muy mal porque me estaban dejando a mi suerte. Ya le quedaban pocas salidas. Creía que el entorno de Miguel Rodríguez empezaba a desconfiar de él. William Rodríguez, el hijo mayor del capo y heredero político de esta organización, así lo confirmó a RCN hace 2 años. Comenzamos a ver cosas sospechosas. Él se iba, venía. Ya Darío, como llamamos a Juan Carlos, ya Juan Carlos tenía como cierta duda de este tipo. Y me lo comentó, entonces yo tomo en ese momento una decisión de decirle, mira, ya salió mi papá cuando él llegó. El tipo se sorprendió. Para despistarlo. Para despistarlo y en eso, como a la hora el grupo de búsqueda se fue. Después de que el bloque de búsqueda se va, mi padre sale, no por la puerta, porque dejaron 3 hombres vigilando la puerta del bloque de búsqueda. Mi papá se subió por la tapia ayudado por 2 de sus... ¿Usted lo esperó arriba? No, yo no lo esperé. Él salió solo y salió caminando y caminó como media hora y llegó a un sitio que él tenía por ahí también. El testigo secreto recuerda con impotencia que gran parte de los documentos que ese día encontraron en 2 maletines fueron, según él, escondidos por las autoridades de la época. Lo que salió versus lo que yo vi, faltaban muchos nombres. El coronel Barragán recibió los papeles, los miró y esa verdad fue como superior a lo que él podía, se dio cuenta del inmenso poder devastador que eso tenía. Senadores, representantes, todo eso estaba relacionado ahí. ¿Quién cree usted que escondió esa evidencia? Yo me imagino que el coronel Barragán, siguiendo su línea de mando, se la pasó al general Serrano. Pese al arriesgado de la operación, Salcedo siguió jugando como doble agente y aunque el cerco cada día se cerraba más porque ya muchos desconfiaban de él y muy pocos sabían del paradero de Miguel Rodríguez, con su experiencia en la organización estableció el nuevo domicilio de su jefe para intentarlo por última vez. Ese era un miedo necesario y yo tenía que pasar por eso y arriesgarme como fuera. Una cosa es lo que yo sintiera, pero ante mí estaba la imperiosa necesidad de que eso se llevara a cabo. Si no llevaba a cabo, mis días estaban contados, como los de mucha otra gente que sabía muchas cosas. En ese momento decidió jugársela de una vez por todas. Tomando todas las precauciones, se volvió a comunicar con su contacto en la DEA. Era el agente Kacerowski, el hombre que no descansó hasta ver tras las rejas al cartel de Cali, para hacerle una advertencia. No quería que su plan se frustrara una vez más. Salcedo no confiaba en las autoridades colombianas. Exactamente, yo le dije policía por ningún motivo, ni siquiera de pronto ejército. Ellos tomaron un grupo de comandos anfibios de la Armada y esa fue una de las razones por lo que eso salió también. Y fue así como el 6 de agosto de 1995, un pequeño escuadrón de hombres de la Armada Nacional, acompañados por un fiscal, capturaron a Miguel Rodríguez en un apartamento en Cali cuando intentaba ingresar a una caleta. El avión que lo llevaría a Estados Unidos se averió. Salcedo tendría que permanecer en Cali 3 días más mientras sentía que lo iban a matar. Yo tenía convertido mi apartamento en una trinchera. Eso fue lo que hice, nadie sale de aquí. Y me atrincheré con todo el equipo que tenía yo. Tenía una ametralladora, tenía granadas, tenía granadas de humo, de gases lacrimógenos. Y era la forma de llamar la atención. 1, para prevenir que entraran. Y 2, para que viniera ejército. Yo quería que viniera ejército. Que esta parte no la sabe el señor Salcedo. Nicole me dice, ¿qué hacemos, patrón? ¿Lo echo al baúl? Yo me sorprendí porque no eran mis funciones de tomar esas decisiones de quién vive y quién muere. Yo le dije, no, Nicole, esperemos. Yo voy a decirle a mi papá que mi papá toma la decisión que él debe tomar. Entonces el señor Salcedo no sabe que su vida estuvo en mis manos y por mí está vivo al final, porque ese día nos dimos cuenta que él era.
el infiltrado, él era la persona que está dando la información de mi padre. Y pienso que tomó una decisión inteligente, entregó a su jefe, se ganó $1 millón, no hizo un día de cárcel y yo pienso que para él sí el crimen pagó. En cualquier caso... Mientras el país se enfrentaba a uno de los debates más duros de la historia reciente por la infiltración del narcotráfico a la campaña del expresidente Ernesto Samper y se daba la captura del exministro Fernando Botero, Jorge Salcedo se entregó a la DEA con su familia. Me dijo, ya estás con nosotros, nos encargamos de tu seguridad. A ese momento, cogí ese Viper que yo tenía y lo apagué. Con tantos recuerdos que también trazaron la historia de Colombia, solo hay uno que lo marcó para siempre. Tengo una visión nostálgica grande. El día que yo salí solo, ya mi familia había salido en 2 grupos. En rumbo al norte uno cruza encima del BOR de Barranquilla. Veníamos muy alto y Barranquilla se veía como un pedacito. La miré hasta donde pude. Sabía que no volvía. Esta historia fue escrita en el libro En la boca del lobo, que hoy se convirtió en la serie del mismo nombre.